amigos, en el espacio estelar del día vamos a compartir nuestro cafecito Santo Domingo con el representante del Banco Mundial en la República Dominicana, el señor Alessandro Legrottaglie. Muy bien. Buenos días. Gracias. Pegué. Pronuncia perfecta. Perfecto. Perfecto. Casi italiano. Y eso, que como diría Juan Antonio Alí, desde que salí de Roma no lo he cursado jamás. El italiano. Bueno, el informe que se acaba de dar a conocer, el informe sobre la situación de la economía dominicana, es muy parecido al informe anterior titulado Prosperidad no compartida o poco compartida. El de este año plantea lo mismo, prácticamente. Crecimiento económico espectacular para la República Dominicana, inversión extranjera por encima del promedio de América Latina, la economía que más ha crecido en los últimos 3 años, la tercera en los últimos 15, pero uno de los países que menos gente saca de la pobreza. Es decir, que hay una prosperidad de la cual el pueblo dominicano y sobre todo los más pobres no se enteran. ¿Cómo se explica que el país cuya economía más crece es el que menos gente saca de la pobreza? ¿Han estudiado eso? Sí. Bien, muchas gracias por esta invitación, señora Uchi, señora Amelia. Para mí es realmente un honor estar aquí. Yo sé que este programa ha sido también galardonado de una importante premio, así estar aquí para hablar de este informe que es muy importante, creo, por la República Dominicana. Para mí es realmente un privilegio. Para dar un poquito el contexto de este informe, el Banco Mundial hace este tipo de análisis que cubre los varios sectores cada vez que está una nueva administración. Es como una herramienta que vamos a brindar al gobierno para hacer algunas sugerencias sobre las orientaciones de política que sean importantes por el país en base a los datos, ¿no? Esto es solamente un informe que habla de datos que existen ya. Es un análisis muy hecho de algunos expertos del Banco Mundial, los mejores expertos del sector del Banco Mundial. Hacía un análisis muy rigurosa, ha tomado mucho tiempo, más de 6 meses hacer este informe. El tema principal es exactamente eso. La República Dominicana es uno de los países, en los últimos 2 años, el país que crece más en Latinoamérica, pero la gente no tiene mucho sentido de este crecimiento. El grande enigma del país es cómo hacer este crecimiento más compartido, más enfocado sobre la reducción de pobreza. El Banco Mundial, las metas gemelas del Banco Mundial son eliminar la extrema pobreza entre el 2030, a nivel global claramente, y una mejor prosperidad compartida. El tema en la República Dominicana es exactamente eso. Más que la pobreza extrema, es realmente la prosperidad compartida. Es un país donde es muy difícil mover de clase en la sociedad. En los últimos 15 años, para dar un ejemplo, la movilidad de las personas respecto a un promedio en América Latina, donde la gente se mueve, en los últimos 15 años, el 41% de la gente mueve de clase social superior. Aquí en la República Dominicana solo menos del 7% ha movido en una clase social más alta. 40% en el resto. 41% promedio en Latinoamérica. Y si alrededor del 85% se queda en la clase donde estaba en 15 años, a pesar de este crecimiento que ha sido muy largo en los últimos 15 años. ¿A qué factores, tal y como preguntaba Uchi, se le podría atribuir esta situación tan particular de la República Dominicana? ¿Cuáles elementos infieren o intervienen para que esta situación se dé en nuestro país?
Bien, antes de todo es importante también reconocer los logros. Están de logros muy importantes en la República Dominicana y creo que el gobierno está comprometido a continuar este buen camino. Están resultados importantes, ¿no? El crecimiento es uno, es un país que crece mucho. Eso es un buen resultado del gobierno. Es un país que a pesar de las dificultades ha reducido la pobreza. En los últimos 2 años en particular, casi el 10% menos de pobres. No ha reducido la pobreza al nivel que esperábamos con este crecimiento, pero sí, está un movimiento, están otros logros a nivel social. En América Latina entera se reduce la pobreza. Se reduce la Solo pobreza. que aquí se reduce a un ritmo mucho más lento. Exactamente. Y los factores que hemos identificado con este informe, uno es la baja inclusión productiva. Esto significa, por ejemplo, un mercado laboral que ha algunas dificultades en involucrar la clase más pobre del país. El involucramiento de las mujeres es muy bajo respecto al promedio de la América Latina. Si tú vas a examinar los diferentes sectores de la economía, los sectores de la economía que crecen más no son los sectores que producen más empleo en la República Dominicana. Este es un otro problema. Todo el problema de la zona franca. La zona franca es donde la riqueza más grande está, pero el nivel de encadenamientos de las empresas en la zona franca con el resto de la economía es muy bajo. ¿Por qué? Es bajo porque faltan incentivos para, por ejemplo, en la zona franca, solamente el 40% de compras de insumos en la economía local. El promedio en la América Latina es el 60%. Así, uno de los problemas de los desafíos es realmente crear este tipo de incentivos para que las empresas en la zona franca compran más en la economía local para garantizar un mayor crecimiento. El área de la competitividad es un área donde algunos progresos se han hecho. Alguna reforma importante para mejorar el clima del negocio se han hecho, pero mucho se queda por hacer en esta área. El Banco Mundial, por ejemplo, está trabajando en algunas áreas de reforma muy importantes para mejorar el clima de negocio, que es un'altra area muy importante identificata dall'informe, la segunda, tres sono creo los principales. Uno es la baja inclusión productiva. La segunda es un nivel de gasto social que no es suficiente en muchos casos lo es, ¿no? Como en el sector de educación, por ejemplo, ¿no? Donde el gobierno es altamente comprometido a asegurar que 4% del Producto Interno Bruto va al sector. En otro sector, como el sector salud, por ejemplo, la República Dominicana dedica solamente el 2.9%, que es debajo del promedio de la América Latina. Así, el nivel en algunos sectores no es suficiente, en particular no es eficiente. Eficiente significa tener una administración, una gestión del sector que sea suficientemente adecuada, así que los recursos se usan por el fin que se necesita. Es un tema muy importante también, por ejemplo, el gasto social, el gasto público para el servicio básico de infraestructura. En particular, el informe habla de los 3 sectores principales donde esto es más evidente: el sector eléctrico, el sector del agua y saneamiento, el sector de información, comunicación y tecnología. Estos son sectores donde en algunos casos los temas son comunes, ¿no? La administración que tiene que ser mejorada a nivel de gestión, un problema de calidad del servicio que no es suficiente, ¿no? El sector eléctrico, para hacer un ejemplo, es un problema no solo por el clima de negocio, ¿no? Porque claramente las empresas tienen dificultad a trabajar con un sector eléctrico que no es eficiente y de calidad, es también una gran carga fiscal por el gobierno, ¿no? Porque el gobierno dominicano en promedio dedica casi el 2% del Producto Interno Bruto para subsidios al sector eléctrico,
que en muchos casos no van en la dirección de los pobres, de los que lo necesitan claramente. El sector agua y saneamiento tienes los mismos problemas de gestión, problemas de conservación de recursos hídricos. Y así es un problema de calidad del gasto público. El problema principal es el limitado espacio fiscal de la República Dominicana, porque muchos recursos del presupuesto son dedicados por ejemplo, a subsidios, ¿no?, al sector eléctrico, exención fiscales, casi el 6% del PIB. Así, lo espacio fiscal que se queda para hacer políticas orientadas a favor de los pobres, de los más vulnerables, es muy pequeño. Y a esto se suma también un nivel de recaudación fiscal que es el más bajo, uno de los más bajos en la región y en el mundo. Es solamente el 13% el nivel de recaudación fiscal. Sí, siempre están habituados los funcionarios, los economistas del gobierno, a decir que tenemos baja presión fiscal. Pero realmente nosotros siempre hemos señalado que, si bien es cierto que en Costa Rica la presión fiscal quizás es de un 30% o quizás un poquitico más, y aquí la estiman en un 13%, pero un ciudadano de Costa Rica no tiene que fabricar una cisterna, poner una bomba eléctrica y un tinaco para tener agua, ni tiene que tener su propia solución de electricidad, su propia solución de transporte, su propia solución de seguridad, porque todo eso se lo da el Estado. Claro. Entonces, es muy cómodo decir, hay baja presión fiscal. Deberían calcular en la presión fiscal todo lo que tiene que gastar una familia para resolver servicios que el Estado le debería dar. Porque para eso se paga impuestos, no para otra cosa. Es verdad, en el informe hablamos exactamente del costo también para las empresas, ¿no?, de mantener un generador de energía, ¿no?, que entre la pequeña y la grande empresa puede variar un costo mensual de 17.000 pesos a 100.000 pesos cada mes per una empresa, solo para mantener el nivel de energía confiable. Así, aquí hablamos más de la presión fiscal, de la recaudación fiscal, que significa que hay mucha gente que tienes que pagar impuestos, no le pagan. Sí, y así es. Eso es una realidad. La buena cosa es que este gobierno parece mucho comprometido a resolver este problema, especialmente en términos de lucha a la evasión, reforma de la administración, de la tax administration, ¿no?, de la administración fiscal, que es un tema muy importante y el gobierno es muy comprometido. Lo que se espera es que realmente se puede mover hacia la conclusión de este pacto fiscal, de que se habla mucho, ¿no?, y que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es fundamental para resolver estos problemas, en particular para dirigir los recursos hacia los segmentos de la población que lo requieren más. Vamos a hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación y de este programa con el representante del Banco Mundial en la República Dominicana.
tremendas vacaciones las que les tiene reservada a usted Kepe Tours. Una gira, oiga esto, por Dubái, Australia y Nueva Zelanda. Boletos aéreos Santo Domingo, Nueva York, Dubái, Sydney en Australia, Auckland en Nueva Zelanda, Dubái en Emiratos Árabes Unidos y Nueva York. Entonces eso incluye safari por el desierto con cena, paseo en crucero, visita a Abu Dhabi, subir a la torre más alta del mundo, la Burj Khalifa, y muchísimas actividades más. Financiamiento disponible a través del Banco Santa Cruz. Llame a Kepe Tours y móntese en ese barco porque van a ser unas vacaciones inolvidables. Continuamos conversando con Alessandro Legrotaglie. Legrotaglie. Él es el nuevo representante del Banco Mundial en la República Dominicana desde hace 3 meses y piquito. Ha hecho una estimación el Banco Mundial de cómo influyen los recursos que entran al país por endeudamiento en el crecimiento económico. La deuda es un tema claramente muy importante, ¿no?, por el banco, porque no podemos hablar de reforma, no podemos hablar de reforma estructural si no se ve con mucha atención al aparato macro fiscal del país. Antes de todo, tengo que decir que ahora en este contexto es muy favorable por la República Dominicana, porque es un periodo en que la economía ha crecido mucho. Creo el entorno se queda a ser favorable por un periodo, porque la previsión es que la economía dominicana va a crecer alrededor del 4.7% en los próximos 2 años como previsión, respecto a un promedio de la América Latina que es 1.8. Así va a crecer todavía más del resto de la región. Los Estados Unidos, que es un partner comercial muy importante para la República Dominicana, continúa a crecer. Esto es positivo también por la República Dominicana. Así, esto es un contexto muy favorable por el país para hacer lo que necesita en términos de reforma estructural. La sugerencia del Banco Mundial es siempre de hacer reforma que llamamos counter-cyclical, ¿no? Hacer reformas importantes que puedan ayudar al país en momentos que no son muy positivos, en el momento en que las cosas van bien, como eso, ¿no? Y así el aparato macrofiscal es muy importante. La deuda del país en el momento es una trayectoria sostenible. Es un dato que claramente se ve con muy atención, pero no se puede ver separadamente, por ejemplo, de la administración de recursos públicos, ¿no? de cómo se usa el gasto público, del nivel de transparencia, del nivel de cómo se usa el presupuesto. Por ejemplo, un logro importante del país es la nueva ley presupuestaria, que ahora es mucho más vinculada a la planificación. Hay un presupuesto plurianual, hay algunas medidas que ayudan a monitorar el uso del presupuesto en un periodo de mediano plazo. Esto es muy importante para asegurar también la transparencia del uso de recursos, pero son cosas que no se pueden ver separadamente. Sí, es importante mantener la deuda en un nivel que es sostenible en el tiempo. Esto es algo que el país tiene que controlar. Después de hacer este levantamiento, estos resultados, ¿se hicieron algunas recomendaciones al gobierno dominicano? Está lo que llamamos en ese informe orientaciones de políticas, exactamente sugerencias de lo que puede servir al gobierno, ¿no? Eso es basado también en la experiencia del Banco Mundial en otros países del mundo. Los temas, por ejemplo, de una revisión de la política laboral que incluye más las mujeres es importante. Continuar el trabajo sobre mejorar la competitividad, ¿no? el clima de negocio. Esos son temas que son necesarios
si la inclusión productiva del país tiene que ser más alta. El gasto social, la revisión de la política fiscal es absolutamente prioritaria. El pacto fiscal, esperamos que va, es importante también considerar que el pacto fiscal se mueve junto al pacto eléctrico, ¿no? Porque los dos temas son conectados en alguna manera. Está un problema de gestión de riesgo del país, ¿no? Este es un país que es muy afectado de eventos de desastres naturales, ¿no? La lluvia en los últimos meses en el norte del país, por ejemplo, es un ejemplo que si el país puede poner más atención a la gestión de riesgo, a la exposición de desastres, es muy importante. Esto, según el análisis del Banco Mundial, el 90% de la gente que es afectada de desastres naturales vive debajo de la línea de pobreza. Si queremos una economía donde la riqueza es más compartida, donde los pobres pueden estar mejor, eso es un tema muy importante para el país. Pero es importante también decir que este informe está en su website del Ministerio de la Economía, Planificación y Desarrollo. Es para nosotros un honor porque es también un señal de compromiso, ¿no?, del gobierno a ver este informe con mucha seriedad. Sugeríamos también a la gente de verlo porque es un análisis. O sea, se puede descargar de la página del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a tratar estos temas tan importantes para el pueblo dominicano. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Hasta mañana.